Hola, ¿qué tal? Somos Marian y Paula. Y sean bienvenidos a este nuevo episodio. Bueno, yo quiero comenzar hablando de una situación que se ve bastante en las noticias, en las redes sociales, sobre todo en Facebook, vemos en Instagram y por supuesto TikTok, que es una de las redes sociales más utilizadas en la actualidad y sobre todo por los jóvenes, que es cuando se sube o se publica una noticia en la que se acusa públicamente a una persona de haber cometido un delito. ¿Cuál es la primera reacción que tiene el público? ¿Cuál es la primera reacción que tiene la sociedad frente a esto? Es que asumen inmediatamente la culpabilidad de esta persona, ¿no ve? Y cuando nosotras como abogadas sabemos que qué es lo que exige el derecho, lo primero que exige es que se respete ¿qué? La presunción de inocencia, el principio de legalidad, el debido proceso, pero efectivamente si tratas de explicarle esto a una persona que acaba de ver una noticia fatal, o no va a entender la importancia que conlleva que se aplique estos principios para todas las personas, o simplemente no lo va a aceptar, ¿no ve? Entonces, bueno, lo interesante igual de esta posición es que muchas personas consideran que la aplicación de estas garantías, de estos principios, son un obstáculo para la sociedad. Pero cuando ellos se encuentran dentro de un conflicto, de un problema, ¿qué es lo primero que ellos piden? Que se respeten estos principios, ¿no? Lo exigen. Entonces aquí existe como esa doble moral, o podríamos decir igual esa contradicción dentro de la sociedad, que existe obviamente no solamente en Bolivia, sino también en todas partes del mundo y en distintos ámbitos y en distintas cosas igual se puede encontrar esta doble moral. Cuando en realidad los principios y las garantías, ¿para qué están? Para proteger a las personas de los abusos del Estado, de las autoridades, de los excesos de poder, incluso de las presiones sociales, ¿no? Y esto es importante que las personas igual lo tengan muy claro. Ahora también otro ejemplo que podría darte respecto al tema es igualmente se ven en las noticias, en las redes sociales, cuando las personas mencionan una y otra vez la palabra justicia. Pedimos justicia, queremos justicia, no se hizo justicia. Lo mismo con el término de igualdad, igualdad de condiciones, igualdad de trato. Que son palabras que se repiten constantemente y estoy segura que muchos igual vieron que esta situación cuando las personas no conocen el trasfondo conceptual de estos términos. Con esto no quiero decir también que para poder exigir estas garantías las personas tienen que conocer a profundidad sobre este tema. No, efectivamente no, pero también es importante que se informen un poco y que sepan por lo menos de qué trata y por qué es importante exigirlos, ¿no ve? Porque más que todo, para quiénes igual son estos principios, porque algunas personas piensan que estos principios son excluyentes cuando no lo son, o sea, no son solo para algunos, es para todos y esto es importante igual ponerlo en conocimiento de las personas, ¿no? Y por eso y por muchas otras razones igual pienso que es sumamente importante hablar de este tema y no sé si quizás podríamos empezar hablando o dando alguna definición, un concepto, no sé si tú tienes alguna idea sobre esto. Gracias, mi querida Paui. Realmente me parece interesante todo lo que estabas mencionando porque en sí los principios están muy presentes en cada persona. Y bueno, para mí dar un concepto de qué son los principios, me gustaría empezar eso explicando qué son los principios de manera general. Y pienso que los principios en sí están, como indicaba, presentes en cada persona y en cada momento y en cada lugar, porque en sí es algo que nos enseñan, ¿no? Desde la familia, en el colegio, ¿no? Y incluso en la sociedad, porque si tú dices los principios, así hablando de manera general y no relacionados con los derechos, creo que hemos escuchado muchas veces la frase de no, porque esto va en contra de mis principios, o esa persona se nota que no tiene principios, ¿no? ¿Y qué son los principios en sí, no? Y pues, de acuerdo a la Real Academia Española, los principios son normas o ideas fundamentales que rigen la conducta o los pensamientos, ¿no? Entonces me gustaría ir desglosando un poquito para que me vayan entendiendo. ¿Qué quiere decir?
que son normas o ideas fundamentales, ¿no? Como sabemos, las normas pueden ser sociales, religiosas, pueden ser jurídicas y entre otras. En este caso estaríamos hablando de las normas sociales en sí, de las normas morales, ¿no? Entonces, que son ideas fundamentales, es decir, que están muy arraigadas a cada persona y que son algo fundamental. Entonces, que nos enseñan desde pequeños, ¿no? Como mencionaba anteriormente, en las escuelas, en los colegios, en la familia especialmente, que es el núcleo de la sociedad. Entonces, es decir, que son algo muy importante y que son una base fundamental que rigen la conducta o el pensamiento de cada persona. Es decir, que funcionan como guías, ¿no? Que en sí son una base esencial que orientan cómo pensamos, cómo decidimos y cómo actuamos. Entonces, partiendo desde este concepto básico de qué son los principios de manera general, podríamos decir, relacionándolo con el derecho, que también, ¿no? Los principios son una base fundamental del sistema jurídico de cada país, ¿no? Que anteriormente no era así, pero que actualmente sí son una base fundamental, incluso llegan a ser una fuente del derecho, ¿no? Y estos principios pueden encontrarse positivizados o no, y que de igual forma sirven de guía, ¿no? Para que un juez, una autoridad tome decisiones jurídicas, ¿no? Falle de manera jurídica. Eso es lo que yo podría indicarte de manera general, qué son los principios. Mariam, lo que dices es totalmente válido. Y bueno, por lo que tú me estás explicando más o menos, estoy entendiendo que los principios serían como enunciados normativos, se podría decir que son así, y que tienen, bueno, y que constituyen una base ética y jurídica sobre la cual se construye todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Eso es lo que yo estoy entendiendo de lo que me estás explicando un poco. Y me hace recuerdo, por ejemplo, a cómo se construye un edificio o una casa, cualquier edificación, que es lo primero que se requiere es que tenga una base sólida, una base firme sobre la cual pueda resistir todo lo que se construya encima, ¿no? Entonces, esta base sólida sería efectivamente los principios, los derechos, las garantías, y el edificio sería todo el sistema jurídico, todo el ordenamiento jurídico, las normas, las leyes, ¿no? Y qué es lo que pasa igual cuando no tiene esta base, alguna ley o alguna norma, colapsa, ¿no? O lo mismo el edificio, si no tuviera esa base sólida, ese piso sólido, colapsaría, caería, ¿no? Y esto obviamente concuerda con lo que muchos autores sostienen, de que los principios son ese fundamento axiológico del derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el conjunto de valores y también de normas que le dan sentido al derecho. Esto es bien interesante, me gusta mucho esta frase de que le dan sentido, porque en palabras simples, ¿qué es lo que quiere decir? Que el derecho no sería derecho sin los principios, sin las garantías, sin los derechos, ¿no ven? No se llamaría derecho. No estudiaríamos la carrera de Derecho en sí, porque Derecho tiene esas dos partes importantes, tanto su lado positivo como su lado subjetivo, que seguramente igual lo vamos a seguir hablando más adelante, ¿no? Ahora, como un ejemplo clarísimo de que estos principios están ahí es la Constitución, los tratados internacionales, se mencionan, ¿no? Un montón, ¿no? Y son tantos que sería imposible que hablemos en un solo video sobre cada uno de ellos, ¿no? Y no es algo que de lo que se discuta o se hable recientemente o actualmente. Con esto no me refiero solamente a los años 2000 o a los 90, a los 80, 60, sino que los principios surgieron hace cuánto, podremos decir unos 2000 años atrás, y con un ejemplo clarísimo de esto puedo darte los preceptos de Ulpiano, ¿no? Que hemos avanzado en la carrera de Derecho en el primer año en Derecho Romano, y se menciona igual varias veces dentro de la carrera. ¿Cuáles son estos preceptos? El vivir bien, ¿cuál más está? El no dañar a otro, dar a cada uno lo suyo, que son
preceptos que se reconocen, ¿no? Cualquier abogado igual los reconocería, cualquier estudiante de derecho igual reconocen estos, que se encuentran, por ejemplo, igual dentro de la Constitución. Muchos de ellos, obviamente, con el tiempo han ido evolucionando y no se los encuentra como tal, pero muchos de ellos mantienen su esencia dentro del sistema jurídico moderno. Claro que igual es importante tomar en cuenta que no todos aparecen de la misma manera o clasificados o jerarquizados de la misma manera. Por ejemplo, los principios generales del derecho o los principios fundamentales del derecho creo que son un aspecto igual bastante interesante que muchos abogados, bueno, no muchos, algunos abogados y algunos estudiantes igual de la carrera, tanto de universidad pública como privada, no toman en cuenta esta diferencia o esta jerarquización que hay de los principios, por ejemplo, como te mencionaba, los principios generales del derecho, como dice su nombre, su mismo nombre, generales, tienen hacen referencia más a criterios más amplios. Por ejemplo, son aquellos principios que te ayudan a interpretar normas, a integrar igual estos vacíos legales o estas lagunas normativas que existen dentro del derecho. Incluso podríamos decir aquellos que le dan coherencia al sistema jurídico. Y, por ejemplo, no sé, el principio de transparencia, el principio de equidad, hasta el pacta sunt servanda, el principio de responsabilidad, son más generales. Mientras que los principios fundamentales del derecho son aquí, como dice igual su nombre, fundamentales, muy importantes, ya tienen criterios más constitucionalistas y quizás una base más estructural, porque son aquellos que te ayudan a organizar el Estado y a que se respeten igual los derechos fundamentales de las personas. Como por ejemplo está uno clarísimo, la dignidad de las personas, dignidad humana sería, ¿no? La supremacía constitucional, el debido proceso, el derecho a la defensa. Entonces ya se empiezan a diferenciar, ¿no? Este tipo de principios, que pienso que es igual importante tener en cuenta esta diferencia para que al momento de hacer algún memorial o realizar alguna resolución, los jueces sepan cómo utilizar y dónde quizás poner, escribir y sobre algún caso, ¿no? Estos principios. Realmente me parece muy interesante todo lo que estabas mencionando, querida Pau, porque como tú mencionabas, la mayoría de las universidades no hacen esta diferencia entre derechos fundamentales y los derechos generales del derecho en sí, ¿no? Y como mencionabas anteriormente al principio, lo que es dar a cada quien lo que corresponde o lo que pide la mayoría de la gente, ¿no? Justicia, igualdad, en sí llegarían a ser igual principios, ¿no? Como mencionabas, como son los apotegmas, que los apotegmas también son principios, pero que estos no se encuentran positivizados, porque los principios pueden encontrarse positivizados y no positivizados. Los que se encuentran positivizados son aquellos que se encuentran en la Constitución, en leyes, ¿no? En códigos, como también se encuentran en la parte procesal, ¿no? En la parte adjetiva y subjetiva del derecho. Entonces, estos apotegmas, como tú mencionabas, podrían ser aquellos como el pacta sunt servanda, el dar a cada quien lo que corresponde, que en sí son frases o refranes que se han popularizado y que abarcan esta calidad de principios jurídicos, ¿no? Los cuales ayudan a, como norma supletoria también, ¿no? Como a interpretar las leyes, ¿no? Las normas. Entonces también tendríamos aquellos que son los principios que se encuentran constitucionalizados, los cuales sí se encuentran reconocidos en el fundamento, no, bueno, que se encuentran reconocidos en el ámbito jurídico. Después, creo que también me gustaría aumentar aquellos que son los principios generales de una rama del derecho. Y bueno, como sabemos, el derecho tiene varias ramas, entre ellas las más conocidas como es civil, penal, constitucional, laboral, ¿no? Y entre otros. Que en la parte adjetiva de estas ramas podemos encontrar la parte procesal, en las cuales nos indican, ¿no? Tienen sus principios, los cuales persiguen lo que o actúan de acuerdo a los fines que cada rama del derecho pretende alcanzar. Ahora, ¿cuál tú crees que llegaría a ser la función de estos principios o cuál crees que es su finalidad? Uy, creo que me tomaste así de sorpresa.
Pues yo, desde mi punto de vista, podría decirte que la función principal de estos principios, bueno, de todos los principios en general, es proteger, garantizar protección a las personas, ¿no? Pero efectivamente es bien interesante la pregunta porque hay que tener en cuenta que hablar de los principios no es tener presente que son simples declaraciones filosóficas y que solamente se puede debatir o charlar sobre eso, sino que hay que tener en cuenta igual su función, cómo funcionan y exigir igual que se respeten. Entonces, bueno, pensando, podría decirte que una de las funciones que tienen los principios es que es esa función creadora, que es aquella que te ayuda a crear normas, a crear leyes, incluso políticas públicas, ¿no? Después tiene una función interpretativa que igual te ayuda a interpretar algún artículo, alguna norma que quizás no es muy clara o que tiene muchas interpretaciones, puede tener muchas interpretaciones, ¿no? Esto igual va relacionado con su función integradora, que es aquella igual que te ayuda con el tema de los vacíos legales, estas lagunas normativas, ¿no? Que existe igual bastante dentro del derecho. Y quizás una de las más importantes funciones que tiene es que es limitadora, limita al Estado y a que tenga acciones arbitrarias contra los excesos de poder, contra, como lo que te decía igual al principio, las presiones sociales, contra las decisiones igual arbitrarias por parte de algún juez, de algún servidor público, ¿no? Y bueno, esas son las funciones que ahora quizás podría decirte pero efectivamente, la más importante de todas es proteger a las personas y garantizar igual este cumplimiento de derechos y garantías, ¿no? Bueno, en sí, acotando un poquito lo que estabas mencionando sobre la función limitadora que tiene los principios, me gustaría explicar un poquito. Y bueno, para comprender esto debemos saber que el nuevo modelo que tiene Bolivia, el nuevo modelo de Estado que tiene Bolivia, indica que se debe, bueno, en sí impone que los órganos del Estado deben actuar de acuerdo a los valores y principios que tiene el Estado, y estos principios que se encuentran establecidos en la Ley 025 y en la Constitución Política del Estado, que es nuestra norma suprema, ¿no? Entonces, estos órganos del Estado en sí son el órgano legislativo, ejecutivo, judicial y en este caso electoral, ¿no? Entonces, ahí vemos la importancia que tienen los principios, como mencionábamos a un principio, ¿no? Que valga la redundancia, que son base fundamental de cada estado, ¿no? De cada sistema jurídico de cada estado. Entonces, en este caso particular de Bolivia, los valores son aquellos que se encuentran establecidos en la Constitución Política del Estado, que se encuentran en el artículo 8, en el parágrafo segundo, que son igualdad, ¿no? El principio de unidad, igualdad, dignidad y entre otros, ¿no? Que me gustaría, si es que, para profundizar más el tema, si es que podrían leer también para poder comprender. Después tendríamos los principios, que se encuentran establecidos también en la Constitución y en la Ley 025 y en su reglamento. Estos principios que son ético-morales, y los principios generales y los principios particulares. Los principios generales, que también se encuentran en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, pero en su parágrafo 1, que son, y que escucharon supongo de manera repetitiva, que son el amasúa, el amayuya, el amaqueya, ¿no? Y después tendríamos los que se encuentran en el preámbulo de la Constitución Política del Estado. En sí, esos principios como el amasúa, el amayuya, el amaqueya, que significa no seas ladrón, no seas flojo, no seas mentiroso, impulsan al respeto humano, ¿no? Es la vida privada de cada ser humano. En cambio, los valores también son lógicamente aplicados a lo que es el órgano judicial. Después tendríamos aquellas, como mencionaba, los que se encuentran en el preámbulo de la Constitución Política del Estado, que es la soberanía, la dignidad, la complementariedad y la solidaridad, ¿no? Y esto les
voy mencionando así poco a poco porque son muchos en sí los que se encuentran establecidos o que se encuentran positivizados en la Constitución y en sus normas. Entonces, ahora los principios propios del Tribunal Supremo de Justicia son aquellos que se encuentran en la Ley 025, ¿ya? Y en la Constitución Política del Estado, los cuales, a ver, para que me entiendan, el Tribunal Supremo de Justicia es aquel que se encarga de regular el funcionamiento del órgano judicial, ¿no? Es esencial. Ahora, con respecto al Tribunal Supremo de Justicia, los principios propios del Tribunal Supremo de Justicia, estos en la misma ley establecen, ¿no?, que se encargan de regular el órgano judicial, es decir, regulan lo que es el funcionamiento del órgano judicial, es decir, que tienen tal importancia porque controlan y ordenan, ¿no?, para que cumplan su fin. Es decir, que cada proyecto o actividad se debe realizar en base a los principios. ¿Y cuáles son estos principios? El principio de celeridad, el principio de probidad, el principio del debido proceso, de legalidad, del principio de inmediatez, verdad material y entre otros. Que no sé si tú nos podrías ayudar explicándolos también. Explicar, sí, explicar quizás todos los principios es un poco complicado, pero es que estás mencionando un montón de cosas. Has mencionado varios principios, has mencionado la Constitución, la Ley 025, su reglamento, incluso me has hablado un poco del Estado, ¿no ve? Entonces, quisiera poder responder a todo, pero tampoco tengo respuesta a todas estas, a todos esos términos, a todos esos temas. Pero de todo lo que has mencionado, podría quizás sacar un poquito sobre el principio de presunción de inocencia, el principio del debido proceso, quizás el de buena fe, transparencia, celeridad, que no recuerdo muy bien si igual los has mencionado, pero efectivamente igual están dentro de la Constitución y de los tratados internacionales. Pienso que son uno de los principios más importantes, sobre todo igual en esta época, hablar de esto, sobre todo en estos tiempos que estamos pasando. No solamente me refiero igual a Bolivia, sino por todo lo que igual está sucediendo alrededor del mundo. A ver, sobre el principio de presunción de inocencia, vuelvo a tocar este tema, que lo he tocado inicialmente cuando empecé, porque ¿qué significa el principio de presunción de inocencia? Que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se dicte una condena o una sentencia condenatoria, ¿no? Una sentencia firme. Caso contrario, tiene que ser considerada sí o sí inocente, ¿no? ¿Qué es lo que no ocurre? Normalmente igual vemos, nosotras igual como abogadas has debido ver en la práctica, o incluso igual lo que nos comentaban nuestros docentes, de la manera en que son tratadas igual las personas cuando están dentro de un proceso, cuando han sido denunciadas, cuando han sido demandadas, no solamente también por las autoridades o los servidores públicos, sino también por la sociedad en general, ¿no? Cuando en realidad este principio está justamente para proteger a las personas, que personas inocentes no entren a la cárcel, ¿no ve? Después el principio del debido proceso es un principio bien interesante porque dentro de él tiene otros principios, ¿no? Como el del juez que imparcial, del que el término de prueba, el principio de legalidad, etcétera, ¿no? Que son un par de principios que son igual sumamente importantes, que se deben respetar dentro de todo proceso, ¿no? Cuando refiero a todo proceso, quiero decir tanto en área penal, civil, laboral, familiar, etcétera, ¿no? Menciono esto porque, por ejemplo, un caso clarísimo del que podría hablarte, en el que
se ha vulnerado totalmente estos principios. Es el caso del bebé Alexander, no sé si recuerdas igual, del doctor Fernández, si no me equivoco, apellidaba. Pero sí es el caso del bebé Alexander, en que el doctor estuvo ¿cuánto tiempo en la cárcel? Estuvo como unos 4 años, ¿no? Y el proceso duró unos 9, 10 años. Y claro, todavía, bueno, después de que se dictó una sentencia de absolución, una sentencia absolutoria, todavía se siguió discutiendo sobre este tema. Pero aún así sigue siendo uno de los casos más emblemáticos aquí en Bolivia, justamente porque se vulneraron un montón de principios. Jueces, fiscales ocultaron prueba súper importante que probaba la inocencia de este doctor, ¿no? Entonces no se han respetado los principios del debido proceso, presunción de inocencia, y se han vulnerado totalmente los derechos de esta persona. Otros principios igual de los que me gustaría conversar un poco o hablarte un poco sobre esos es el principio de buena fe, el principio de transparencia, el principio de celeridad, porque creo que son uno de los principios más infravalorados dentro de nuestra carrera, porque si bien se los menciona bastante en los memoriales, en las resoluciones y demás, no se los cumple como tal, ¿no? Porque por ejemplo, el principio de buena fe no solamente quiere decir que nosotros tengamos que actuar de manera honesta, incluso con responsabilidad, sino que también hay que presumir que la otra persona está actuando de buena fe, que es algo complicado de realizar y algo quizás complicado de creer. Porque obviamente se sabe que en Bolivia existe esa viveza criolla o esa viveza que siempre hay, ¿no?, en las personas, que no siempre todas las personas actúan con honestidad, pero justamente está este principio para que lo cumplamos, ¿verdad? Por un ejemplo clarísimo que te puedo dar es cuando presentas un memorial o alguna demanda en el Ministerio Público, por ejemplo, o en el juzgado civil o penal, donde sea, te observan un montón de cosas, ¿no ves? Los funcionarios te observan que hasta cómo has foliado, con qué color de bolígrafo, que una cosa, otra cosa. Yo, por ejemplo, en el ministerio vi que una persona presentó con todos los requisitos, había presentado el croquis del demandante o del denunciante, perdón, y le dijo, no, es que tienes que acompañar croquis satelital, ¿no?, donde se vean las casas. Pero al final de cuentas, o sea, ¿qué diferencia hay, digamos? ¿No? Tal vez muchos digan, no, es que sí hay diferencia porque cuando se ve solamente los cuadraditos no se nota exactamente cómo es la casa y demás, pero también se puede hacer una descripción detallada abajo. La puerta es de color tantos y tantos y tantos y tantos y tantos, ¿no? Pero después de que te han hecho esperar 1 hora ahí y te observen esto y que tengas que salir otra vez y esperar. También otra cosa que no me gusta igual del Ministerio Público es que solo te aceptan una demanda o un memorial por ficha. Por ejemplo, ahí el principio de celeridad, ¿dónde está, digamos? Te retrasa un montón. Hay abogados que tenemos audiencias, que tenemos un montón de cosas que resolver, memoriales por realizar, a clientes que atender y demás, sin decir otras responsabilidades fuera de la vida profesional, digamos. Y tienes que esperar otra hora más, sacar ficha y esperar otra hora más para ingresar otro memorial, ¿no? Bueno, es por lo menos lo que me han dicho a mí. No sé, tal vez otros abogados logran ingresar así, pero ya, por ejemplo, ahí se vulnera este principio, ¿no? Obstaculiza más que todo y se crea esta burocracia infinita que hay dentro de nuestra sociedad. En Bolivia, por ejemplo, igual hay un compañero que una vez me dijo, yo cuando viajé al exterior, él viajó hace unos 4 o 5 años atrás, me dijo,
Yo nunca vi tanta burocracia en otros países como hay en Bolivia, ¿no? Aquí la gente realmente es muy desconfiada y retrasa bastante los procesos, retrasa bastante, ¿no? Cuando igual estamos avanzando tanto tecnológicamente, que las cosas deberían ser más rápidas, ¿no? Claro que esto igual puede ser muy debatido porque igual avanza la tecnología, pero igual no sabemos qué información estamos adquiriendo, no sabemos qué información es real y qué información no, ¿no? Entonces esto igual es bien discutido, pero como te digo, creo que son principios que son bien infravalorados. Otro ejemplo clarísimo que podría darte es cuando entra un memorial, igual tú has debido ver en las prácticas en el juzgado, ¿qué es lo primero cuando entra un memorial? Lo primero que nos fijamos nosotros como proyectistas, si cumple con todos los requisitos que nos marca la norma. Si no marca, si no cumple con una cosita, carácter previo. Carácter previo. Creo que una de las cosas que más salía en el juzgado era el carácter previo. Eran memoriales proveídos de carácter previo. Y que es igual hace retrasa igual el proceso porque hasta subir, hasta decretar, hasta subir al sistema, hasta que el abogado vuelva a preguntar, responda, entre otra vez responder, ¿no? Claro que igual puede ser nuevamente debatido porque la ley dice así y se tiene que cumplir como dice la ley, ¿no? Pero también retrasa bastante. Eso por un lado. Y como te digo, me estabas hablando de tantas cosas que yo no puedo englobar de todos los principios que me estabas hablando, pero sí quizás podría recomendarles un libro que es bien interesante. Claro, hay un montón de libros, hasta los libros que nos muestran en la universidad, con los que damos en exámenes, ¿no? Sobre todo en Introducción al Derecho, creo que es donde más se ve. Bueno, en mi caso, con el docente que pasé, vimos bastante el tema de los principios y quizás igual en Constitucional. Pero bueno, el tema que yo les recomendaría, el libro que yo les recomendaría sería de Ronald Dworkin, que titula, bueno, en castellano es Tomando en serio el derecho. Creo que en inglés es algo así como Taking Right Seriously. ¿Qué es lo que él plantea? Que los principios no son simplemente reglas escritas, que el derecho no solamente está compuesto por reglas escritas, que el derecho no está compuesto solamente por reglas, como muchos autores sostienen, sino que también está compuesto de principios, de garantías, de derechos, ¿no? Y que los principios forman una parte esencial y fundamental dentro del área del derecho, y que además tienen una fuerza normativa. Esto es bien interesante, ¿no? No es algo accesorio, nos quiere decir, no es algo como que la ley primero y luego los principios, no, sino que los principios vienen primero, por encima de la ley. Esto es bien interesante y me ha gustado mucho su postura. Y obviamente igual hablo de muchas otras cosas, este autor. Eso es lo que yo les recomendaría, lo que podría decir ahora. No, y tienes mucha razón porque creo que también es importante diferenciar lo que son las reglas de los principios, ¿no? Como mencionábamos en un principio anteriormente, los principios en sí son base fundamental y son fuente del derecho, ¿no? Como es la jurisprudencia, como es la doctrina, como, ¿no? Las fuentes del derecho. Entonces, al hacer una diferencia entre reglas y principios, creo que sería de manera puntual estableciendo lo que son las funciones y el cumplimiento de estos. Porque las funciones en sí de las reglas es regular las conductas, ¿no? Una conducta concreta. Y esto es de carácter, las reglas son de carácter obligatorio y ¿se cumple o no se cumple? ¿No? Ejemplo, el de mayoría de edad. Cuando una persona cumple los 18 años, es mayor de edad. Y si no cumple los 18 años, no es mayor de edad. Es decir, ¿se cumple o no se cumple? En cambio, los principios son... Cuando hay un conflicto entre principios, estos es con ponderación, ¿ya? Y se evalúa, ¿no? En base al caso concreto, qué principio es el que se va a aplicar con mayor
fuerza, digamos, ¿no? Y aparte, ¿en qué diferencia más podríamos poner en su funcionamiento y su fin, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, que es el de interpretar, el de vacíos, el de resolver los vacíos normativos, ¿no? Y el de guiar la aplicación judicial, ¿no? Que tienen los jueces al momento de fallar, al momento de dictar la ley, ¿no? No de dictar la ley, sino al momento de las decisiones jurídicas, ¿no? Entonces, a diferencia de esto, las reglas son de un carácter concreto, como mencionaba, y estas son mandatos definitivos que se cumplen o no se cumplen. Es exacto todo lo que tú has dicho, esa es la gran diferencia que existe dentro del derecho. Y lo vuelvo a recalcar y vuelvo a recalcar igual lo que tú has dicho. El derecho no solamente se compone de reglas escritas, sino también de esta parte subjetiva, ¿no? El derecho tiene su lado positivo como también su lado subjetivo. Lo positivo sería todo lo que has mencionado, que sería en las normas jurídicas, su parte coercitiva, se puede decir la parte concreta del derecho, mientras que el lado subjetivo tiene fundamentos axiológicos. Lo axiológico tiene que ver con los valores, con la ética, con la moral, con los principios, con los derechos, con las garantías, ¿no? Importante tener en cuenta esta diferencia y que también estos son un conjunto del cual no se puede separar el derecho, ¿no? Sí o sí están ligados. Entonces no se debería crear una norma, una ley sin tomar en cuenta estas garantías. Lo mismo, cualquier acción que de algún juez, de algún servidor público por parte del Estado que tú me mencionabas igual, el órgano legislativo, ejecutivo, judicial, sí o sí tienen que actuar con respecto a esta idea fundamental que parece quizás algo lógico, sencillo, algo que quizás aprendemos en el primer año de la carrera, pero es que parece que se quedará solamente ahí teóricamente y que a medida que pase los años, como que no solamente los de área de derecho, sino también las personas en general, como los servidores públicos, se olvidaran, ¿no? Es como si se olvidaran de esto y se quedaron solamente teóricamente y en la práctica no lo hacemos. Por eso creemos igual importante que volver a hablar de este tema. Ahora, también algo que me parece bien interesante es que sucede que respecto a lo que te estaba diciendo, que si bien los estudiosos del derecho, los abogados, los jueces y demás sabemos la importancia que conlleva aplicar estos principios, se ha vuelto muy repetitivo, muy automático ponerlos en los memoriales o en las resoluciones. Es como que tienen su modelito y lo copian, cambian algunos datos y normalmente el fundamento jurídico, que tiene que ver igual con las normas, pero los principios los dejan, ¿no? O a veces igual mencionan algunos principios, pero no lo fundamentan, que es la parte esencial, ¿no? Cuando uno menciona principios, no solamente se tiene que limitar a ser mencionados así como lista de mercado, lo ponen. Cuando más lo menciona esto y esto, pero no mencionan por qué se tienen que aplicar, cuál es su alcance y cómo van a influir en la resolución del conflicto, ¿no? Esto es importantísimo tener en cuenta para los abogados, sobre todo. La mayoría de los jueces lo hacen, pero normalmente los abogados no, y esto ya se vuelve así bien repetitivo, automático, ¿no? Por eso muchos autores en la actualidad se habla de una inflación de principios, ¿no? Eso, quería tocar ese temita que igual es, que se ve, ¿no? Que se ve bastante, igual tú has debido ver dentro del área. Realmente tienes mucha razón en todo lo que estabas mencionando, porque caemos en eso de utilizar de manera mecánica y no darle la importancia que realmente tienen, ¿no? Los principios. Y tocando el tema de los jueces que tú mencionabas, para los jueces es una herramienta obligatoria, ¿no? Porque estos en sí, los principios, como mencionábamos anteriormente, valga la redundancia, el funcionamiento que
realizan los jueces con los principios es una herramienta obligatoria porque guían las decisiones jurídicas, porque estos se deben basar y deben fundamentar los principios, ¿no? Al momento de fallar, y también garantizan el cumplimiento de los principios constitucionales, ¿no? Es decir, que tiene esa tal importancia, incluso los mismos jueces caen en eso de aplicar de manera mecánica y no aplicar tal como debería ser, estudiando, analizando, interpretando, ¿no? Y bueno, los jueces en sí cumplen tanto los principios sustantivos como los adjetivos. Los adjetivos son aquellos que les indican cómo estos deben actuar, ¿no? Y para evitar también la arbitrariedad es que se aplican los principios, ¿no? Y bueno, también tenemos lo que son las instancias superiores para verificar que se cumplan los principios, ¿no? Que sea de manera legal, como podrían ser los tribunales superiores, los tribunales de alzada, cuando se hacen las apelaciones, apelación, casación, ¿verdad? Aquellos los cuales verifican que se cumplan los principios cuando las personas sienten que se están vulnerando sus normas, ¿no? Que se están vulnerando sus principios, es que recurren a estas apelaciones, a estas instancias superiores. Otro sería el Tribunal Constitucional. Y también tenemos lo que es el Consejo de la Magistratura, el cual es más disciplinario, ¿no? Y que verifica que no se esté cumpliendo, bueno, que no actúen de manera arbitraria los jueces, ¿no? Entonces, ahora, para finalizar, anteriormente, bueno, algo que me gustaría mencionar, ¿no? Es que anteriormente Montesquieu nos decía que el juez era el que daba la ley, era la boca de la ley, ¿no? Esa frase se utilizaba anteriormente mucho. ¿Por qué? Porque los jueces actuaban de manera rígida con la ley, es decir, la ley se cumplía al pie de la letra, o es decir, se aplicaba una justicia rígida, formalista y mecánica. Y es así que nacen los principios, o que se les da esta importancia a los principios, porque valga la redundancia, estos ayudan a actuar de una manera más razonada para interpretar y para llenar los vacíos legales. Es por eso que se debe dar esta importancia a los principios, ¿no? Porque en sí son base fundamental, como tú mencionabas anteriormente, que ayudan, que actúan de manera limitadora, ¿no? Y las demás funciones que cumplen lo que es los principios, porque se encuentran establecidos en la norma suprema, que es la Constitución, y en leyes como la Ley 025, que indica cómo deben actuar los demás órganos. Y bueno, entonces estos se deben interpretar de manera, para los jueces, ¿no? De manera razonada, de manera interpretativa y también orientada a la protección de los derechos fundamentales, de los principios fundamentales también. Así es, Mariam, lo has expresado perfectamente, tú lo has dicho todo. Y creo que no hay más que decir respecto a esto, así que quizás en lo que yo podría aportar esto último con respecto igual a lo que me mencionabas de las instancias de apelación y que cuando cuando se vulneran nuestros principios, nuestros derechos, podemos apelar, ¿no ve? Esto es un recurso bien importante y esencial para las personas y que igual tengan presente que se puede siempre apelar, ¿no? Lo que yo les recomendaría, bueno, más que una recomendación, yo les pediría a las personas que siempre hagan respetar sus derechos, exijan que se cumplan sus derechos, exijan que se cumplan los principios, sus garantías, porque justamente está ahí para protegerlos, para proteger a las personas. No solamente igual, bueno, están los derechos igual, no solamente nos referimos a las personas, sino también a los animales, al medio ambiente, ¿no? Igual que es sumamente importante. Pero yo sí les exigiría que luchen por esto y sobre todo en estos tiempos por los que estamos pasando actualmente. No solamente me refiero en Bolivia, sino por todo lo que estamos pasando alrededor del mundo. Es importantísimo que las personas se informen sobre cuáles son sus derechos, de qué manera pueden exigirlos, de que tampoco están solos y que siempre va a haber gente que los apoye y que tampoco piensen solamente en ellos, ¿no? Que no solamente exijan para uno mismo y el otro que me interesa, ¿no? Sino también hay que
exigir, cuando vean que se le esté vulnerando igual derecho a una persona, ayudarla y exigir igual que se cumplan estos derechos y principios para esa persona, ¿no? Entonces eso es lo que yo podría recomendarles. Bueno, espero que les guste el contenido de este video y avisarles también que ya estamos preparando otro video para presentarles igual pronto, por lo menos una vez al mes queremos subir algún video. Por tema de tiempo no lo estamos logrando. Vamos a tratar de ser más consecuentes y más consecutivas con el tema de los videos y esperemos que les gusten este formato de videos y que sean nutritivos para ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.